En el sentido del mercado puede ser que haya tranquilidad. Yo tengo mucho más preocupación por el lado de los precios. Javier González Fraga, buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo está viendo esto? Primero, conforme, como anticipaste, muy conforme. No, yo sabía porque te escuché. Claro, estoy muy comprometido con esta política, si bien coincido que no todo está del todo ya resuelto, obviamente, hay 2 días de mercado. Creo que debemos reconocer que la primera batalla con el mercado hasta ahora es muy favorable. Había gente que decía esto se va a disparar a 16, 17, 18. Uno escuchaba en el ambiente financiero mucha voracidad, mucha avaricia, yo agregaría también. Veníamos de días complicados de negociación del tema futuros y había bronca también en estos temas y se ha transitado adecuadamente. Quedan 2 batallas que has mencionado muy importantes, que es el traslado de esto a precios. Yo coincido con Marcelo. Habrá una cantidad de precios que ya tenían puesto un tipo de cambio más alto, pero no todos. El tema de la carne yo lo separaría, porque el tema de la carne tiene un ciclo particular y venía subiendo de hace 3 meses. Y todos anticipábamos más allá del tipo de cambio, de que iba a haber un proceso de retención, más que nada por la expectativa de apertura de los mercados de exportación y el faltante de carne. Recordemos que tenemos 15 millones de cabezas menos y la faena de novillos gordos de exportación bajó a menos de la mitad de lo que era tradicionalmente. Entonces hay un problema particular, pero sin ninguna duda ahí hay un tema. Y el tercer tema muy vinculado a ese es el tema de los salarios. Yo creo que acá hay que, si me dejas agregar algo en línea con lo que dijo Moyano, cuando uno mira la inflación del 2015, podemos discutir si termina en el 27, 28, pero está por ahí. Ahora, cuando uno ve los salarios, los aumentos salariales logrados, estuvieron por ahí o arriba, o sea que yo creo que no es que hay una inflación que ha superado una expectativa que era mucho menor, al contrario, veníamos de una inflación mucho mayor en el 2014, la inflación se desaceleró en el 2015 por diversos motivos y creo que deberíamos ser muy prudentes en la negociación que viene. Sí, efectivamente la carne, hoy el precio en dólares de la carne está al doble del precio histórico en el mercado mercado de Hacienda. Pero eso igual golpea a la gente. Uno puede entender las razones por las cuales está más alto, que hay más expectativa de exportación, Hacienda engordando, que es un momento del año que es difícil para la producción, pero en la harina también subió antes de la devaluación y ahora vemos, por ejemplo, los aceites y montones de otros alimentos que ahora van a empezar a ajustar y que la única respuesta del gobierno es decir, continuamos con precios cuidados. Sí, yo creo que acá hay un tema. No es que esté pensando volver a la mesa de los argentinos, porque me pareció la política más errada, pero sí a esa preocupación, o sea, tenía acertado la necesidad de desvincular los precios de exportación con la canasta básica. Fíjate que en Uruguay la carne puede subir en virtud de una devaluación o en virtud, o sea, ahora devaluaron el 50% y sin embargo los precios del asado, los consumos populares no han subido porque hay un divorcio entre la carne que se exporta y la carne que se consume localmente. Brasil devaluó más del 100% en 18 meses y el costo de la feijoada, que es la comida típica, sobre todo de las clases medias y bajas brasileñas, no ha subido. Entonces, permite lograr mejorar la competitividad sin bajar el salario real. Este es el nombre del problema. Entonces, yo creo que acá hay mucho para hacer en este aspecto, copiando también lo que se ha hecho en Uruguay, porque esto no se logra simplemente con una intencionalidad política. Esto obliga a tener un solo estándar sanitario, obliga a tener comercialización por cortes, obliga a una serie de cosas de manera tal que no vayan los lomos al consumo interno, sino que sean de exportación y el que quiera comer lomo que lo pague, como pasa en Uruguay. Javier, hoy el ministro de Hacienda y Finanzas, Pratgay, que está en Paraguay, hizo una fuerte apuesta al Consejo Económico Social que van a convocar en enero. La experiencia argentina demuestra que es una tarea dificultosa, que hay que tener mucho poder para que vaya por un camino exitoso. Por un lado, los empresarios creen que los van a obligar a bajar los precios y los sindicalistas creen que le van a poner un tope a las paritarias y les van a cacarear el salario. Yo creo que Alfonso Pratgay es un gran estudioso del tema de las metas inflacionarias, es un tema que lo hemos conversado ya hace muchos años, y las metas inflacionarias ha sido el mecanismo
utilizado por enorme cantidad de países para bajar la inflación sin recesión, sin restricción monetaria, sin tasas de interés muy positivas, sin anclaje cambiario. ¿Y sin bajar los salarios? Y sin bajar los salarios, porque lo que se trata es de coordinar las expectativas. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el elemento principal? Y yo creo que eso es lo novedoso del próximo acuerdo de precios y salarios. Generar credibilidad en cuanto a que hay una autoridad que acierta bastante bien a la inflación de corto y mediano plazo y que al acertar genera un marco de conversación. Porque lo peor de la inflación es que si vos crees que es 35 y yo creo que es 25 y después el gobierno viene y genera 20%. Eso en la Argentina también era producto porque no había una medición que diera certeza. Por eso es que espera la medición del INDEC para sentarse. Entonces yo lo que creo que va a construir el ministro de Hacienda es credibilidad acerca del instrumento. Va a ir creando paulatinamente un instrumento que genere confianza tanto a sindicalistas como a empresarios y que por lo tanto empiece a converger las expectativas. El gobierno, ¿qué tiene que aportar? Tiene que aportar un programa monetario y ciertas expectativas fiscales. A partir de eso va a tratar de construir credibilidad en objetivos de una inflación en descenso. Y esto es un tema que se construye, no se logra de un día para otro. No es el acuerdo de precios y salarios sentamos nada, 38, 30, bueno, 32, y no. Es ir construyendo una credibilidad, es una herramienta novedosa, es de los últimos 20 años en el mundo, que ha demostrado ser exitoso en más de 50 países donde la inmensa mayoría de esos tiene inflaciones menores al 5% y que es lo que va a contribuir a bajar la inflación, que junto con desatar la inversión, pues yo creo que la otra pata de esta mesa es provocar un shock de inversiones, para lo cual necesitamos financiamiento, un Banco Nación que se dedique a financiar proyectos de inversión, toda esta clase de cosas, yo creo que es lo que va a complementar. Porque la verdadera solución, tanto para los sindicalistas como para los empresarios, es que haya una explosión del empleo. Pero no estás corridos por los tiempos, Javier, porque por un lado tenés la inflación creciendo a partir de la devaluación, que ya venía creciendo, porque de noviembre a diciembre prácticamente se duplicó la inflación. Y diciembre viene pesado, ¿no? Diciembre viene pesado, con un piso 3,5, puede ser 4, algunos hablan 5%, un fuerte arrastre para enero, vas a llegar con ese impacto inflacionario fuerte a esa mesa de negociación. Y por el otro lado, tenés que las paritarias ya se empiezan a discutir a partir de enero, empiezan algunas, pero el objetivo es marzo. O sea, te queda muy poco tiempo para acá. Sí, nadie habla de bajar la inflación al 10%. Justamente si hay una cosa que no pretende el ministro es una caída abrupta de la inflación, porque la única manera de lograr una caída abrupta de la inflación es generando una gran recesión y atornillando un nuevo problema de precios relativos. Por eso está en contra de las políticas de shock. Yo creo que vamos a una caída gradual de la inflación en consenso entre sindicalistas y empresarios, de manera que ninguno sale perjudicado y por lo tanto es consistente con la reactivación de la economía. Esto se va a lograr gradualmente. Y te insisto, lo más importante es construir credibilidad. No es importante ir muy rápido hacia abajo, es importante ser creíble cuando el ministro diga la inflación de los próximos 3 meses va a ser tanto. Javier, es paradójico lo que voy a decir y pido disculpas, ¿no? Hoy Axel Kicillof, que es el ministro en buena parte responsable del estado de la economía de la Argentina, congrega gente en Parque Centenario, lo va a escuchar, y lo que yo escuché, bueno, este gobierno devaluó, va a perjudicar los salarios. Bueno, este gobierno devaluó... También hicieron la plaza de los dos congresos. Este gobierno devaluó el 40% en estas semanas, si se toma. El gobierno de él devaluó el 70% solamente en los últimos 2 años. Si vamos de enero del 2014 a enero de 2016... El gobierno anterior, o sea, hasta antes de esta devaluación, había devaluado el 50% con una inflación del 70%. Este gobierno va a empezar devaluando menos de lo que devaluó este gobierno que se fue. Entonces yo creo que, la verdad, debe estar enojado de envidia Kicillof. No puede estar enojado con esta política porque realmente es mucho más sensata. Nunca hubiera esperado Kicillof que le fuera a salir tan bien en el mercado. Porque ponerlo abajo de 14 pesos fue un acierto y hay que ver lo que pasa. Yo espero a que siga bajando un poquito más para limitar y para que se corrijan ciertos precios. Entiendo que hay un atraso cambiario, pero recordemos que el problema cambiario tiene 2 aspectos muy distintos. Uno es el cepo, que son los controles, que era el compromiso de campaña de salir de eso rápidamente, y esto ha generado tranquilidad. Que la gente el jueves y viernes haya vuelto a los bancos a depositar sus dólares y no a comprar dólares es un dato sumamente positivo, porque las colas que había en los bancos eran para volver a abastecer las cuentas en dólares que habían tenido. Y después creo que está el tema del atraso cambiario. El atraso cambiario no se va a arreglar devaluando.
¿Por qué vino el atraso cambiario? ¿Por poca devaluación o por mucha inflación? Por mucha inflación. Entonces, la solución es obvia. Hay que bajar la inflación para salir del atraso cambiario. No la vamos a superar con una inflación cercana al 30%. Entonces, esa tarea va a ser gradual. Por eso en este debate de gradualismo contra shock, no es pleno shock lo que ha adoptado este gobierno, ni pleno gradualismo. En algunas cosas se avanza rápidamente y en otras se va a avanzar más lentamente. De la mano de la reducción de la inflación se va a ir resolviendo el tema del atraso cambiario y va a ser todo de la mano del reordenamiento de las cuentas fiscales que lleva tiempo. 13,60 es un buen precio para el dólar porque es un poco menos que lo que costaba en el mercado ilegal. Con lo cual no había una razón económica, sino más bien de ilegalidad para ese precio. Sí. 13,60 es alto, es bajo. Y vas a escuchar distintas opiniones. La mía muy particular es que podría ser un poquito más bajo todavía que eso. Y será lo que el mercado vaya diciendo que es. No hay que jugarse con un valor, pero yo creo que hay que permitirle que vaya bajando si es que tiene que bajar un poco y de esa manera salirse de esa voracidad, como dije antes, del mercado financiero, que haciendo ese calculito que yo muchas veces he criticado del cálculo del dólar de convertibilidad, hablaba de un dólar de 18, 19, 20, etcétera, que obviamente ha colapsado porque si el gobierno consigue 25.000 millones de dólares en los próximos 60 días de abastecimiento a sus reservas provenientes de créditos del exterior, ese cálculo cae a la mitad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tenemos que entender que hay objetivos parciales. El objetivo ahora es construir una credibilidad acerca de un tipo de cambio sin controles. Y después tendremos, de la mano de la menor inflación, la reactivación de la inversión, generar financiamiento para la nueva inversión, más allá de las cosas que se hicieron, ir creando una sensación donde el motor de la economía, lejos de ser el consumo, pasa a ser la inversión y las exportaciones. Javier, un tema como los holdout, del que tanto se habló en los últimos meses, incluido la campaña, ¿no aparece como prioridad en lo dicho por este equipo económico hasta el momento? Bueno, yo creo que de hecho, no sé, o hay negociaciones reservadas y nos enteraremos de un acuerdo o... ¿A vos si te tocase tener que ir a negociar, dirías que es una prioridad? No, obviamente. Y bueno, yo creo que esa es la idea, es sacarle prioridad para negociar tranquilamente y con capacidad de negociación. Si vos anunciás que querés una solución en 30 días, vas en las peores condiciones. Y los buitres no son ningunos nenes. Ahora, de pecho. eso no es solo una cuestión económica de negociación, sino una batalla política. Hay que levantar leyes. Por supuesto. En un Congreso que aparentemente hay que ganar, resiste, ¿no? Primero hay que recuperar la confianza de Griesa y del Special Master de Pollack para que vuelva a ser el Griesa de 2 años atrás, donde nos daba la razón y apretaba a los buitres. Eso va a haber que construirlo. Y después va a haber que negociar con mucha firmeza. Porque más allá de que están todos los dictámenes en contra, hay cálculos sobre intereses que hay que cuestionar, hay todo el tema de los llamados los Me Too y todo eso, entonces yo no pondría el énfasis ni la ansiedad en ese tema. Pero y los créditos internacionales, vos hablabas de 25.000 millones de dólares de incremento de las reservas. Sí. El paquete financiero que se esperaba que se anunciara en estos días no sucedió, se trabó, ¿qué puede pasar? No, yo creo que todo está madurando. Hay obstáculos legales, hay cuestiones formales, llevan 48 horas hábiles de funciones, no nos pongamos demasiado ansiosos, Marcelo, pero yo creo que es mucho más de que ese paquete, seguramente se va a ampliar mucho más, incluye organismos internacionales, hay que resolver algunos temas, algunos también pasan por Griesa, porque obviamente es difícil que algunos desembolsen cuando está el tema no resuelto con Griesa, digamos, no resuelto con los holdouts, sino el tema del stay, etcétera. Entonces hay muchas cosas de que se van a ir viendo, por eso dije, en un par de meses. Yo creo que ese paquete está, yo creo que yo estuve en New York hace algunas semanas, hay ganas, no de ayudar a Argentina, hay ganas de hacer negocios con Argentina, porque ven que claramente no queda mucho de una Argentina que paga el 8%. Entonces yo creo que hay muchísimas ganas de hacer negocios con Argentina y políticamente en el resto del mundo hay muchas ganas que a la Argentina le vaya bien, porque es una emergente en la región. Recordemos que tanto Brasil como Venezuela, como Ecuador y Bolivia son populismos también con problemas. Entonces, este ejemplo de Argentina es seguido con mucha atención por gente muy importante en el mundo. Javier, muchísimas gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades para ustedes también. Marcelo, ¿cómo la has pasado? Muy bien, como siempre. Gracias por la invitación. Esperamos que sigas viniendo. Por supuesto, es mi invitación. Te agradezco y te deseo muy felices fiestas a vos y tu familia. Igualmente. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 9 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Que pase una buena semana. Chao.
2 hospitales con más de 50 especialidades. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Junto al mar, las cataratas.